Bienvenidos exploradores, hoy por medio de la corta pero realmente formadora historia de Juan el Bautista conoceremos la verdad del bautismo. ¿Alguna vez se han preguntado qué bautismos hay o si tienen alguno? Pues hoy conoceremos a la luz de la Biblia que dice sobre el bautismo en aguas y el bautismo del Espíritu Santo. En las páginas de la Sagrada Escritura, surge la figura de Juan el Bautista como un siervo cuya vida estuvo marcada por la singularidad de su llamado y su misión. Desde las profecías del Antiguo Testamento hasta su encuentro con Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la historia de la redención. Su mensaje de arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías resuena a lo largo de los siglos, dejando un legado perdurable en la fe cristiana. El relato de Juan el Bautista comienza mucho antes de su nacimiento, con profecías que anticipaban su llegada y su papel en la historia de la salvación. En el libro de Malaquías, escuchamos la voz profética que predice la venida de Juan como el precursor del Mesías. Yo enviaré mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. De repente entrará en el templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, a quien ustedes desean, vendrá, dice el Señor Todopoderoso. Malaquías capítulo 3 verso 1. También que de hecho se cita en Mateo capítulo 3, es la profecía de Isaías que dijo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Estas palabras proféticas, transmitidas siglos antes, señalaron la venida de Juan como el precursor que prepararía el camino para la venida del Señor. El relato del nacimiento de Juan el Bautista está registrado en el Evangelio de Lucas. Zacarías, su padre, era un sacerdote que servía en el templo. Un día, mientras ministraba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, quien le anunció que su esposa, Elizabeth, daría a luz a un hijo, a pesar de su avanzada edad. El ángel declaró que este hijo sería llamado Juan y sería grande delante del Señor. Juan creció en el desierto, donde se preparó espiritualmente para su misión. Su mensaje era claro y contundente, llamaba al arrepentimiento y al perdón de los pecados, preparando el camino para la venida del Mesías. Vestido con prendas ásperas y alimentándose de langostas y miel silvestre, Juan era la personificación de la austeridad y la dedicación a Dios. Multitudes acudían a él para ser bautizadas en el río Jordán, confesando sus pecados y buscando una renovación espiritual. El bautismo de Juan simbolizaba un acto de arrepentimiento y purificación, preparando el corazón de las personas para recibir al Salvador. Según lo último que Jesús dijo inmediatamente de su resurrección, en Mateo 28 versos 19 y 20. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo representa el abandono de la vida pecaminosa a fin de entregarla finalmente a Cristo. Es algo que, contrario a lo que se plantea en algunos grupos, se ha de elegir. Podríamos decir que hay varios bautismos, según la misma Biblia, todo girando conforme al sacrificio de Jesús, expiando los pecados. Por un lado tenemos el bautizo en aguas, que es precisamente lo que ejerció Juan durante su ministerio. Si recuerdan el bautizo en el río Jordán, y de hecho, bautizó al mismo Jesús. 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien entendemos este primer bautizo como un inicio en la fe, marcó el inicio del ministerio de Jesús, así también marca nuestra nueva relación con él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien entendemos este primer bautizo como un inicio en la fe, marcó el inicio del ministerio de Jesús, así también marca nuestra nueva relación con él.
Luego tenemos el espiritual, así como en el agua el bautismo del Espíritu Santo es algo fundamental. Esto se da cuando realmente hay un fuego, como decía el profeta Jeremías, cuando realmente tenemos la relación y la sed de Dios, una vez que tenemos al Señor Jesús en nuestra vida. Esto es espiritualmente bañarse en la sangre redentora de Jesús. De allí provienen los dones que habló el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 12 que dice, 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones no son más que diversas formas en las que Dios se manifiesta a través de sus siervos, para su misma gloria, algo que sin duda es muy significativo. La vida y el ministerio de Juan el Bautista trascienden las páginas de la historia para inspirar y desafiar a las generaciones venideras. Su voz en el desierto sigue resonando en el corazón de aquellos que buscan sinceramente a Dios, llamándolos al arrepentimiento y a preparar el camino para la venida del Señor. En Juan vemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el testimonio de un siervo fiel que dedicó su vida a proclamar la llegada del Salvador del mundo.